Advertencia. Esta es una teoría propia que fue diseñada a partir de conceptos informáticos, físicos y psicológicos, los cuales han sido aplicados en el campo de la psicología para tener un mejor entendimiento del funcionamiento de la mente humana. Comencemos. Bueno, a partir de este momento ya tenemos el conocimiento de varios conceptos y claro, pues traídos de libros de texto. Y a partir de ahí lo llevamos a la psicología para poder entender cómo es que operan y cómo es que ese proceso que he llevado hasta el día de hoy muchas veces ya no es funcional. Muchas veces simplemente se ejecuta por sí solo, no hay intervención consciente de mí, simplemente algo que veo me enoja y nunca me pregunto por qué, nunca detecto cuáles son las señales que me están llevando a tener esa determinada emoción, porque es muy molesto, seamos sinceros, es muy molesto estar enojado, estar triste, que de pronto si el carro ya se me metió, me enojo, o que si ya me dijo algo mi esposa, mi pareja, o simplemente estar en el trabajo sin motivación alguna, o haciendo algún deporte, cualquier cosa. Entenderlo nos va a dar esta herramienta para poder nosotros progresar, crecer como personas y que una vez detectados es fácil cambiar la programación. Continuemos. Para el siguiente razonamiento utilizaré un lenguaje sencillo y tal vez me salga un poco de la parte científica en cuestión de términos, pero básicamente lo haré para poder expresarles y guiarlos hacia el entendimiento de los demonios psicológicos, que surgen a partir de una combinación de dos ingredientes, un proceso cognitivo más un proceso de judicación. Por lo que considero nuevamente explicar el proceso cognitivo y el proceso de judicación, con otras palabras, tal vez un lenguaje más sencillo. Los procesos cognitivos nos ayudan a crear una especie de catálogos internos en nuestra mente, es decir, la comida, cuando decimos ¿a qué sabe? Y pues sabe a pollo, y todo sabe a pollo, ¿no? El jabalí, el conejo, todo sabe a pollo, pero es de alguna manera este conocimiento que nos sirve para poder concretar e integrar las cosas que por separado nos resultaría demasiado difícil explicar, o carros nuevos que salen año con año. Es una manera de facilitarnos la vida, porque hacerlo de uno por uno sería bastante complicado y aparte sería tedioso, enfadoso. Dentro de los catálogos que creamos en nuestra cabeza, podemos hacer dos distinciones. Una, los catálogos que son diseñados y los que son aprendidos. Vamos a empezar por los aprendidos. ¿Y cuáles serían? Por ejemplo, el abecedario, los números, las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, ¿y por qué lo aprendemos de esa manera? Hay una razón de ser. Las notas que acabamos de decir conforman la escala mayor. Y a partir de esa escala se pueden diseñar el resto de las escalas. Pero bueno, este no es un canal de música, esto es un canal de ciencia, de psicología. Y pues sería muy difícil aprendernos el abecedario o simplemente en este momento intentar decirlo al revés. Z, Y, X, W. La verdad es que es muy difícil. ¿Se puede? Sí se puede. Pero es muy complicado. Ahora vayamos con los catálogos diseñados. Un ejemplo sería cualquier operación matemática. Si yo les digo que con dos números sumemos el número 10, unos me dirán 5 más 5, otros me dirán 8 más 2, otros 7 más 3, 4 más 6, 1 más 9, etc. Cada quien utiliza su proceso para llegar al número. Lo importante es llegar, ¿cierto? Y en este caso, si yo les digo, sumemos la cifra 5 más 9 más 5, sería más complicado sumar 5 más 9 y luego más 5 a sumar 5 más 5 y luego más 9. O bueno, eso al menos es en mi caso. Aquí lo importante es que esta distinción esté bien clara y que la podamos de alguna manera razonar, ya que posteriormente vamos a aplicarla. Bueno, y como habíamos mencionado anteriormente, los dos ingredientes que conforman o constituyen el demonio psicológico, uno es el proceso cognitivo, dos
es el proceso de adjudicación, el cual continuaremos desarrollando en este momento. Básicamente el proceso de adjudicación son los juicios que emitimos. Es decir, esta vara con la que medimos aquello que decimos que está bien hecho, que está mal, que es aceptable, inaceptable. Y claro que las raíces centrales van a ser las creencias de cómo deben de ser las cosas. Aquí ya podemos observar una molestia emocional que surge a partir de un distanciamiento. ¿Pero qué es ese distanciamiento? Bueno, ese distanciamiento es básicamente qué tanto se desfasa aquello que yo veo de lo que yo creo. Si la distancia es mínima, bueno, pues no habrá tanto dolor ni molestia. Tal vez lo puedo llevar a cabo sin que me duela tanto. Pero cuando la molestia es muy grande, quiere decir que el distanciamiento de tu creencia es muy grande también. Aquí también vamos a hacer dos distinciones. Uno, el proceso de adjudicación que viene del exterior y el que está en el interior. Y cómo a partir de ello nosotros podríamos lograr esta estabilidad emocional, ya que las cosas que nos afectan tienen dos principales fuentes, como ya lo mencionamos, el exterior y el interior. Y vamos a explicar cada una de ellas. Ya que si eres desordenado, descuidado con tu persona, te gusta comer muchas grasas, te gusta tomar alcohol, o cualquier otra cosa que tú hagas y que represente una molestia emocional para ti, bueno, ahí ya podemos decir que hay un proceso de adjudicación que está rigiendo tu conducta. Aunque podrías decir, bueno, pues es que yo soy así, es que así nací, así me enseñaron, así aprendí, así era mi mamá, así era mi papá, etc. Bueno, pues naturalmente eso que hacemos no es natural. Bueno, y aquí te invito a que reflexiones lo que es molesto para ti. Claro, y a las personas que te rodean, a las que quieres, a las que amas, con las que convives, tu pareja, tus hijos, etc. Cabe mencionar que en esta separación, la que hablaba, puede ser que te sucedan varias cosas pequeñas, por ejemplo, durante el día, y que al terminar o al llegar la noche, tú digas, nada más falta que el perro me haga pipí. Esta separación generalmente se lleva a cabo con la pareja, si es que tienes pareja, o puede ser tu mamá, tu papá, algún hermano, amigos, con los que suelas tener discusiones o desacuerdos de vez en cuando. Ya que esta atracción, esta simbiosis que se da por naturaleza, estas relaciones, nos sirven como un espejo y nos sirven para darnos cuenta de aquello de lo que carezco. Puede ser que carezca de paciencia, puede ser que carezca de amabilidad, puede ser que sea una persona muy desordenada o muy ordenada. Y de alguna manera logro tener estos choques con las personas que me rodean. Para entender un desfase de los procesos de adjudicación, es decir, los juicios que yo emito hacia el exterior, un ejemplo sería que la persona esperaba recibir algo de color blanco y le llegó de color negro. Sería muy distinto a que si le llegó algún color muy parecido al blanco. En el caso de un repartidor de pizza, bueno, la separación sería más grande si llega con un lenguaje verbal y aparte corporal, grosero, a que si nada más dice algo groseramente con el lenguaje corporal. Si de pronto nos topamos con un conductor que va en la calle manejando de manera lenta, va a causar menos dolor o habrá menos separación a que si de pronto lo rebasamos y nos damos cuenta que iba en el celular. Y por último, si nos bañamos con agua fría, claro que la separación va a haber un dolor hasta físico el bañarse con agua fría a que si una persona se baña con agua tibia. Pero bueno, estos ejemplos tal vez son un poco superficiales y simplemente van a ser para darnos cuenta de estos procesos de adjudicación, cómo se llevan a cabo desde el exterior. Pero aún así, te invito a que también hagas una reflexión de qué cosas te han pasado y que tú los puedas detectar ya como este proceso de adjudicación, donde se separan del juicio que yo tengo, de mis creencias. En los procesos de adjudicación que van hacia el interior, bueno, aquí pudiéramos, por ejemplo, detectar a personas que se comportan de manera agresiva y que posiblemente esa agresividad tenga que ver algo conmigo.
ya sea que yo no me comporte de manera agresiva en ciertos momentos, por ejemplo al defender a algún hijo o algún familiar, o simplemente hacerlo porque el momento lo amerita. En el caso de los procesos de adjudicación internas, bueno, aquí es donde tenemos dos posibilidades de lo que vemos. Por ejemplo, si yo veo agresividad afuera, es posible que yo no me dé la oportunidad de ser agresivo hacia afuera. O la otra, que yo sea agresivo y yo me comporte de esa manera con los otros. Del mismo modo, podríamos señalar el ejemplo donde veo que las personas se creen dueñas de todo. Y eso podría ser una señal de que yo no tengo un sentido de pertenencia. O de alguna manera yo soy el que me creo dueño de todo. Si observo que los otros son irrespetuosos, bueno, aquí también podemos observar las mismas dos posibilidades. O yo soy el irrespetuoso con los otros, o de alguna manera no me respeto a mí mismo. Pasando al tema de los demonios psicológicos, bueno, estos a veces se presentan de manera muy sutil y no es tan sencillo percibirlos. Aunque esto no quiere decir que no sean manifestados y que vayan a transformar nuestra cara. Bueno, la verdad es que a veces sí. Este conocimiento antes expuesto nos ayuda a entender los procesos involuntarios de la psique. Es decir, así como en la definición inicial que hablábamos de la informática, donde no hay una intervención directa del usuario, bueno, así a su vez nosotros cuando encontramos ese proceso cognitivo más el proceso de adjudicación, vamos a encontrar esta detonación del demonio psicológico, aquel que surge inmediatamente con la emoción y que muchas veces ciega a las personas, como por ejemplo en alguna pelea en la calle, o podría ser alguna noticia de la muerte de alguien cercano, donde las cosas no sucedieron conforme nuestras creencias, y es decir, tuvieron un desfase enorme que ni siquiera nos deja espacio para poder intervenir lógicamente, razonar las cosas. Simplemente sucede. Una maestra que regaña a un alumno de manera deliberada, sin emocionalidad y muy rígida, podría causar en nosotros una sensación de impotencia, una sensación de molestia emocional que nos lleve a querer decirle algo a esa maestra. Y aquí ya estaríamos hablando de un proceso cognitivo más un proceso de adjudicación. Es decir, que aquello que yo observo ya es una representación amodal que hablábamos, que no es más que una manifestación de algo que yo viví en el pasado y que de alguna manera me recuerda o trae estas memorias del pasado y que ahora con la capacidad que ya tengo, a lo mejor ya siendo adulto o adolescente, qué sé yo, queramos intervenir debido a esta suma de dos procesos, el proceso cognitivo y el proceso de adjudicación, ya que de alguna manera nosotros queremos detener el dolor que sentimos en nuestra psique, pero eso es algo irracional, eso es algo inconsciente. Si fuera consciente, bueno, ni siquiera causaría molestia, simplemente se podría observar por cómo es decir, las cosas como son. La maestra regañó al alumno. ¿Dónde está el libro o dónde está el reglamento que dice que la maestra se debe de comportar con cierta emocionalidad? Es aquí donde entran nuestras creencias, nuestros juicios, lo cual nos lleva a comportarnos de cierta manera, muy específica. Cuando una persona dice, tengo dos noticias, automáticamente se activa nuestro proceso cognitivo y deduce que una de ellas es una noticia buena y la otra es una mala. Por lo tanto, por medio de nuestro proceso de adjudicación, sabremos que una de ellas nos va a gustar y que la otra no nos va a gustar. Un ejemplo más sería el de una persona que lleva 2 horas formada bajo el sol, una fila larguísima y lenta, y casi al llegar al lugar donde la van a atender, llega una persona que observan que acaba de llegar al lugar y se mete, se forma y pasa primero que las demás que ya tenían ahí 2 horas. Esto ya de antemano podría señalar si hay una causa emocional, sentimientos de inferioridad, de injusticia, impotencia, podemos observar prepotencia. Pero esto de antemano
Cabe mencionar que sucede a partir de estos dos procesos. Algo que ya conozco más algo que estoy desde mis creencias dictando que está bien o que está mal, o que es aceptable e inaceptable. Bueno, y cabe mencionar que aquí no necesariamente tienen que pasar las cosas. Puede ser que la persona, en el último ejemplo, donde llega y se mete a la fila, cuando tú llegas a la fila y le reclamas al que lo dejó pasar, te diga que esa persona ya tenía aquí 3 o 4 horas. Y eso te haría sentir mejor. Pero ya te das cuenta o ya te vas dando cuenta de cómo funciona esto. Este es el demonio psicológico. Aquel que ocurre aunque a veces las cosas no sean como son. Y es aquí donde nos conviene el proceso cognitivo separarlo. Así como vimos que el pastel, los regalos, la vela, los dulces conformaban la mesa de la fiesta, la mesa de cumpleaños de la fiesta. Bueno, así a su vez a nosotros en este momento nos conviene hacer esta separación. Es decir, analizar detalladamente e ineficientemente, por decirlo así. En vez de observarlo como todo un conjunto, observar cosa por cosa. Y te darás cuenta que las cosas no son muchas veces como parecen. O a veces tienen una razón que si te la explicarían previamente, lo entenderías y ni siquiera te molestaría. Por ejemplo, la persona viene por parte de alguien de la tercera edad que necesita completar el trámite y tal vez tú te identificas con eso porque tú también has pasado por lo mismo. Entonces, entender los demonios psicológicos desde esta perspectiva nos da una nueva ventana de análisis para poder vivir las cosas de diferente manera y podernos preguntarnos qué es lo que hay de ahí para mí. Es decir, en el caso de la maestra que regaña, ¿qué tiene que ver la injusticia conmigo? ¿Qué tiene que ver la impotencia conmigo? ¿Qué tiene que ver la prepotencia conmigo? Si eso es lo que yo estoy viendo.